Chegamos a mais tutorial do alimento diário. Llegamos a un tutorial más del alimento diario. Ahora estamos en la serie Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El volumen es la vida del cuerpo. En la semana 3, que tiene el título La vida del cuerpo, y los versículos de referencia, Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, que yo voy a pasar a leer para ustedes. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta serie nosotros vamos a entrar en el libro de Primera de Corintios, pero antes de entrar en Primera de Corintios, el autor y los autores de este alimento diario entendieron que sería muy interesante y pertinente hablar aún más sobre el libro de Romanos. Entonces, para usted tener un libro claro del libro de Romanos, usted va a entrar de una manera más tranquila a la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios. Entonces, el libro de Romanos nos muestra que Dios nos llamó para recibir la salvación eterna, pero nosotros no podemos solo contentarnos con el llamamiento de Dios. Entonces nosotros sabemos que Dios nos llamó, pero Él también quiere tornarnos sus herederos. Él quiere una selección y Él quiere que yo y usted hagamos parte de su selección. La Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, en esta serie, nosotros estamos viendo también la importancia de la elección, no solamente del llamamiento, que es extremadamente importante. Y dentro de este contexto de la salvación de Dios, nosotros necesitamos ver la necesidad de crecer, de madurar. Y individualmente, esto no es posible. De una manera aislada, independiente de otras personas. Nosotros necesitamos de la vida de la iglesia. Algunas personas creen que pueden crecer solas, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia en casa, orando en casa. Pero este crecimiento, no es consistente. Nosotros solos tendremos un crecimiento consistente viviendo la vida de la iglesia. Y cuando Romanos nos presenta a nosotros este cuadro de la salvación de Dios, mostrándonos el Evangelio de Dios. Y allí nosotros vemos que Dios quiere salvar al hombre completamente. Entonces comenzó justificándolo al hombre, reconciliando al hombre con él mismo y después haciendo al hombre pasar por el proceso de santificación. Nosotros vimos que ser santos es tener más la vida de Dios en nosotros, no solo ser separados personalmente, sino tener un cambio en nuestra constitución. Ser santificado es tener más la naturaleza santa de Dios. También nosotros somos transformados, conformados y hasta glorificados. Esto es lo que nosotros vemos en el capítulo 1 hasta el capítulo 8 de Romanos, mostrándonos primero los primeros 3 versículos, la condición en que el hombre estaba, y después todo el trabajo que Dios quiere hacer en el hombre con miras a esta salvación, presentándolo en el libro de Romanos como el Evangelio. Muy bien, para que nosotros podamos experimentar este trabajar de Dios hasta la glorificación, entonces nosotros necesitamos
vivir la vida de la iglesia. Nosotros necesitamos de la visión del cuerpo. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, es donde de hecho nosotros somos edificados y podemos crecer en vida. La visión de la vida del cuerpo, por tanto, es la puerta para que nosotros entremos en la primera carta de Pablo a los Corintios. Entonces, en esta carta, el apóstol Pablo va a entrar en el tema de la iglesia, el tema real, vivenciado por la iglesia en Corinto. Entonces, cuando usted entra en la vida de la iglesia, con miras a la realidad, cómo es la vida de la iglesia en el día a día, las dificultades que son presentadas, los problemas, las deficiencias. Entonces, nosotros necesitamos tener una buena estructura, una buena visión del cuerpo de Cristo para que no quedemos decepcionados, choqueados con estas cosas. Si no, nosotros vamos a quedarnos en la vida de la iglesia solo tratando con problemas, de resolver problemas. Entonces, este libro en verdad, él va a ser abierto para nosotros para poner un cimiento, consolidar nuestra vida de la iglesia con esta visión del cuerpo de Cristo. Y ahí nosotros vamos, en vez de mirar a las personas y criticarlas por sus defectos y fallas cometidas, nosotros vamos a alentarlos a ellas, cuidar de ellas para que nosotros podamos avanzar juntos. Entonces es muy común que algunas personas se desanimen al ver problemas, defectos en los hermanos de la iglesia. Pero cuando nosotros tenemos la visión del cuerpo, vemos que somos miembros los unos de los otros. Y como miembros de este cuerpo, nosotros somos en verdad miembros unos de los otros. Y hay una relación de coordinación, hay una relación de cuidado entre los miembros. Es una cosa natural en el cuerpo humano, es así, y también en la iglesia, el cuerpo de Cristo es de esa misma manera. Nuestro hermano Pedro Dong, que ministró esta palabra para nosotros en esta semana, este mensaje de la semana, él recordó que el hermano Don en 2014 le pasó a él y al hermano Esdras la responsabilidad administrativa de la obra del Señor. Para el hermano Don, en una edad avanzada, él sintió en el espíritu que debería cuidar más de la palabra, alimentando a las iglesias con la palabra, y le pidió entonces a los dos hermanos que fuesen más por el lado operacional administrativo, que volvía también a la palabra, pero ellos también en el primer momento hallaron esta responsabilidad muy grande. Pero después vino aquel sentimiento en los dos hermanos que ellos son miembros del cuerpo de Cristo y como tales, ellos tienen funciones y el Señor está aumentando la responsabilidad de ellos. El Señor también le va a dar la gracia para que ellos puedan asumir esa responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo y desarrollar su función de la mejor manera posible. Y ellos comenzaron a servir con mucha dedicación, con mucha coordinación entre ellos. Es interesante que en esta relación, como miembros del cuerpo de Cristo, no hay competencia, no hay uno queriendo sobresalir en relación al otro. En verdad, hay un sentimiento de cuidado y de cooperación mutua. ¿Por qué es así? Porque Dios mismo los coordenó. Como el cuerpo de Cristo, la iglesia ella fue coordenada por Dios. Entonces, en septiembre de 2017, nuestro hermano Don durmió en el Señor. Las iglesias no sintieron un movimiento brusco, un impacto con el cambio. El hermano Don durmió y ahora la obra continuó andando normalmente, porque estos hermanos avanzaron en el encargo y no se consideraron
y no se consideraron mayores que los otros miembros, y también no buscaron sustituir al hermano Don en su función, sino que aún debajo de la coordinación del hermano Don fueron sirviendo con calma, con tranquilidad, ejerciendo la función, dependiendo del Señor completamente, porque la responsabilidad es muy grande. Y ahí esta transición fue hecha de una manera maravillosa. Y hoy las iglesias continúan avanzando sin ninguna dificultad. Entonces, en la iglesia, la obra del Señor es realizada así, por este principio del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros hacemos estas cosas, suceden con rapidez, con perfección y de manera grande, mayúscula. El hermano nos trajo aquí 2 ejemplos de ítems importantes de la obra que nosotros podemos destacar. Uno de ellos es la situación de las personas de Venezuela que están mudándose, que están refugiándose en Brasil, allí en Roraima, en Boa Vista. Y la iglesia necesita cuidar de estas personas. Entonces, la iglesia en Boa Vista, ella quedó responsable por uno de los campamentos venezolanos. Entonces, la iglesia está cuidando a estas personas, ayudando a alimentar a estas personas físicamente, ayudando a estas personas psicológicamente y principalmente en la manera espiritual, predicando el Evangelio para ellas, apacentando, cuidando. Y las otras iglesias, todas en el Brasil, y hasta iglesias de otros países, vamos a decir, se unieron con la iglesia en Boa Vista y pasaron a orar y ofrendar para que los hermanos puedan ofrecer un cuidado mejor para las personas de Venezuela que están migrando para Brasil, especialmente para allí, para Boa Vista. Es interesante que la iglesia allí comenzó a aumentar en vida y a aumentar en número. Entonces es algo grato que sucedió y que está sucediendo. ¿Por qué? Por causa del principio del cuerpo, la acción del cuerpo, los miembros funcionando, los miembros activos y haciendo su papel con sinceridad, con simplicidad, con dedicación. Y el otro ejemplo es la cuestión del proyecto Expolibro entre nosotros, que es un proyecto que nosotros comenzamos a desarrollar en 1991. Era compuesto de un ómnibus, adaptado, ómnibus, biblioteca, sala de lectura, librería, y estos ómnibus eran estacionados en las ciudades, en los mejores puntos de la ciudad, en las plazas. Y allí contactaban a las personas. La meta era distribuir los libros espirituales, la Biblia, la palabra del Señor, estudiar la Biblia con las personas y ayudar a las personas en la cuestión de la lectura también. Entonces, muchas escuelas llevaron niños para visitar el Expolibro. Entonces este proyecto poco a poco fue rehaciendo, pero por causa de la dificultad de mantener los ómnibus es que se paró con esto. Pero ahora el Señor nos dio un encargo de retomar el proyecto Expolibro. Y ahora con trailers adaptados en vez de ómnibus trailers, y el mantenimiento es mucho más barato. Y hoy nosotros ya tenemos un trailer pronto por causa de la dedicación de unos hermanos que pasaron noches sin dormir para poder hacer la reforma en este primer tráiler. Nosotros vamos a tener 3 trailers esparcidas por todo el Brasil llevando la palabra del Señor a todas las personas. Este es un ejemplo de cuando nosotros hacemos en el principio del cuerpo, todo fluye de manera más adecuada, más grata y con mucho impacto. Nosotros creemos que el Expolibro va a tener muchos resultados maravillosos y nosotros vamos con este proyecto apresurar el regreso del Señor. El tiempo está corto,
El mundo está caminando de mal para peor, pero nosotros estamos batallando para que el Evangelio pueda avanzar con más fuerza. Y este proyecto va a ser maravilloso. Si hacemos las cosas así, con coordinación, con dedicación, vamos a avanzar bastante. Entonces, la visión del cuerpo de Cristo es maravillosa. Entonces, solo que cuando nosotros presentamos esta visión a las personas, incluyendo a los líderes del pueblo de Dios, líderes en medio nuestro del pueblo de Dios, la iglesia, las personas quedan contentos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la iglesia es la novia de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo hacer, dicen las personas, para vivir la vida de la iglesia? Y ahí, cuando usted presenta para ella el aspecto práctico de la iglesia y ellas comienzan a convivir con los hermanos, ahí perciben, por un lado, la iglesia es maravillosa en su concepto, pero por otro lado, en la práctica, ella es compuesta de seres humanos como usted y yo, y nosotros tenemos nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras manías. Y es exactamente Dios nos colocó en la iglesia, no porque nosotros ya vinimos listos para la iglesia, sin nada, totalmente puros y genuinos. No, nosotros vinimos con estas cosas que trajimos del mundo, pero en la iglesia el Señor está haciendo un trabajo de limpieza, de santificación, sacando dolores, manchas. No podemos desanimar ver a los hermanos, ver a las personas y mirar a ellas y descartarlas y no querer convivir con ellas porque una tiene este defecto, aquella otro tipo de defecto. Nosotros también tenemos nuestros defectos. Uno tiene defecto en una área, en un sector, y otro en otros sectores. Lo importante es que juntos podamos avanzar, cuidar mejor uno de los otros, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Este principio Dios que el Señor usó, supo aquella persona que estaba a la vera del camino, y el Señor fue y socorrió a aquella persona moribunda y cuidó de la herida de él y llevó a aquella persona para un lugar, para un hospedaje, y pagó para que aquella persona fuese cuidada. Entonces, este buen samaritano representa al Señor, lo que el Señor hace. Él hizo y Él hace con cada uno de nosotros. Él nos deja abandonados. La iglesia no es perfecta, pero nosotros estamos en el proceso de cura y de crecimiento. Esta introducción fue un poco más larga de lo que imaginaba, pero vamos a entrar en Romanos 12. Después vamos a tratar 1 Corintios. Romanos capítulo 12 hasta el versículo 8 comentamos rápidamente. En el versículo 9 hasta el versículo 11 de Romanos. Antes entendíamos que era una palabra específica para el pueblo de Dios, pero hoy nosotros vemos que es mucho más que esto. El capítulo 9 dice que nosotros somos vasos de misericordia, que somos hechos para contener a Dios, recibir la vida de Dios como nuestro contenido. El versículo 10 habla sobre la importancia de invocar el nombre del Señor. El capítulo 11 dice que éramos del olivo silvestre y fuimos injertados para ser participantes de la raíz y de la savia de la buena olivera. No son capítulos específicos de los hijos de Dios, pero habla sobre nosotros en el Nuevo Testamento. En el capítulo 12 comienza así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro servicio más racional. Muy bien, aquí comienza con el ruego del apóstol. Es lo que Dios está queriendo de mí y de usted. Él nos está rogando. ¿Rogando qué? Que presentemos nuestro cuerpo.
Entonces, la vida de la iglesia, la vida del cuerpo, para que yo pueda vivir esta vida, la primera condición es presentarme en la iglesia, presentarme en las reuniones de la iglesia, presentarme para los servicios de la iglesia y presentarme como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, santo, puro, sin mezcla con mis cosas. Es claro que esto es un proceso que nosotros estamos pasando por él. Entonces, la primera cosa que necesitamos hacer es presentar nuestro cuerpo. ¿Cómo yo puedo vivir la vida de la iglesia? Decimos, los hermanos nos van a decir, usted puede vivir la vida de la iglesia participando de las reuniones, de los servicios. Necesita participar de esto. Entonces, ahí que nosotros vamos a tener la oportunidad de crecer, viviendo la vida de la iglesia, presentando nuestro cuerpo. No tiene sentido querer vivir la vida de la iglesia sin la presentación de nuestro cuerpo. Y el versículo 2 nos dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Aquí hay una cosa importante. El versículo 1 habla de presentar el cuerpo y aquí allá habla de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que necesitamos experimentar una transformación. Nuestra mente tiene que ser renovada y para que esto suceda, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No os conforméis a este siglo, o sea, tomar la forma de este siglo. El siglo es el mundo, pero más que el mundo, el cosmos, es el mundo en su modernidad. Es el mundo aión que comienza a presentar cosas atrayentes a usted, que lo distraen. Ellas no vienen para matarlo a usted, subyugarlo, para terminar con su vida, destruirlo. Estas cosas vienen para usurparlo, para impedir que usted viva en la presencia de Dios. Entonces hay entretenimiento, moda, usted tiene un montón de cosas, muchas cosas, películas, una serie de facilidades que este mundo moderno presenta para usted, coloca a su disposición. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué son estas cosas? Exactamente para robar su tiempo. Entonces, el mundo hace este papel de robar a usted, de usurparlo a usted, para que usted no viva para Dios, no viva en la presencia de Dios. Entonces, muchos hijos de Dios están siendo engañados por el mundo moderno. Hasta la moda está engañando a la gente. Comprando ropa, estamos mirando para la moda. No miramos más para vestirnos con decencia, con orden. Nosotros miramos para la moda. Entonces, a veces gastamos mucho dinero para seguir el curso del mundo. Y tantas cosas que nos han aprisionado a los hijos de Dios, distrayendo a los hijos de Dios. Esta palabra viene para traer una libertad a nosotros. Necesitamos ser guardados del presente del mundo moderno, con su modernidad. Él no viene a destruirlo, sino para dejarlo en un estado vegetativo. Usted no está ni muerto ni vivo. Usted queda en un estado de letanía. Entonces nosotros tenemos que huir de la usurpación, de las distracciones del mundo, para que cuando nosotros hagamos esto, nosotros podamos tener la mente renovada. Y con la mente renovada, nosotros podemos ser transformados. Que si nosotros no tenemos la mente renovada, nosotros no vamos a experimentar la transformación que Dios quiere operar en nosotros. Nosotros vamos a vivir de manera vieja. Dios quiere transformar a usted, pero usted no acepta. Usted rechaza todo lo que viene de Dios en torno de novedad, en el tema de novedad. Entonces, necesitamos ser renovados. Necesitamos también hacer un trabajo con nuestros jóvenes, ayudarlos, que son muy distraídos fácilmente. Entonces, necesitamos leer la Biblia con ellos. Ellos tienen que ser una generación fuerte, activa, una generación que vive en la presencia de Dios, una generación que conoce a Dios y que haga su voluntad, que tenga en su constitución la palabra de Dios. Vamos a cuidar de nuestros jóvenes, vamos a mirar a esta generación. Los mayores tienen que hacer un trabajo de inclusión en la iglesia a los más nuevos.
aquellos que son cabecitas blancas. Nosotros éramos los que hacíamos muchas cosas, entonces seguimos haciendo lo mismo. Pero los nuevos que están llegando, ¿cómo van a encuadrarse, encajarse, ser incluidos en la vida de la iglesia? Nosotros necesitamos dar oportunidades a ellos. Y los nuevos que entran en la vida de la iglesia, no querer llegar por arriba, pasar por arriba de las personas más mayores, pero aún con espíritu de sumisión. Esta es la vida del cuerpo que Dios desea para nosotros. Yo quiero ahora ver con ustedes Romanos 12, capítulo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, aquí nosotros vamos a ver que los miembros en el cuerpo de Cristo, ellos son muchos, pero todos ellos son importantes y cada uno de ellos tiene su función. Nosotros no podemos prescindir de la función de ninguno de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces dice aquí, sí, de profecía, que es una función importante. ¿Quién tiene esta palabra? Profecía aquí no es tanto en el sentido de predicción, de hablar sobre el futuro, también incluye este concepto, pero aquí principalmente es hablar por Dios. Hablar Dios, transmitir Dios, la vida de Dios por medio de la palabra a otras personas. Entonces, Dios generalmente, en las generaciones, a lo largo de las eras, Él ha usado a alguien para hablar por Él, para ayudar a su siervo con su palabra. Entonces, la profecía aquí es muy importante. A proporción da fe. Úsese conforme a la medida de la fe. No es según mi concepto, mi voluntad, mi palabra, sino según la medida de la fe. El inicio de nuestra fe es pequeña, pero a medida que nuestra vida va creciendo, la vida de Dios va creciendo en nosotros, la fe va creciendo, va madurando. Vamos cada vez hablando más la palabra de Dios con peso, con personalidad, con encargo. Y esta palabra es la que va a hacer la voluntad de Dios, es la que va a dar dirección para el pueblo de Dios, para la iglesia, para llevar estados más altos hasta que nosotros cumplamos plenamente la voluntad de Dios. Ministerio aquí, servicio, es servicio, diaconía. Necesitamos hacerlo con dedicación. El servicio, la iglesia tiene su servicio, los diáconos tienen su función. Entonces hay varios servicios prácticos en la iglesia. Aquellos que están encargados de estos servicios, que están en la coordinación de estos servicios, o que se envuelven comprometidos en este servicio, deben hacerlo con dedicación. Cuando nosotros hablamos con el crecimiento de la iglesia, de predicación del evangelio, traer personas a la iglesia, nosotros necesitamos cuidar de la parte interna de la iglesia, de la estructura de la iglesia, del servicio de la iglesia. Es muy importante tener esta palabra para nosotros. Necesitamos dar atención a esto. Los líderes de la iglesia tienen que estar atentos a este asunto de la estructura, para ofrecer buenos servicios en todas las áreas, para los hermanos nuevos, para los hermanos que ya están viviendo la vida de la iglesia, el servicio de niños, de adolescentes, de jóvenes, y así en adelante. Todos los servicios son música, sonido, literatura, recepción, el hospedaje, la alimentación, todos los servicios deben ser hechos con dedicación. El que enseña en la enseñanza aquí está relacionado con la palabra profética. La enseñanza es la persona que lleva a aquellas personas una palabra para engendrar en ellas más claridad, fundamentarlas con la palabra de Dios. Pero este fundamento no es una cosa aislada, aparte de la palabra profética. Ella tiene relación con la palabra profética. Entonces nosotros tenemos que estar siempre mirando a lo que colocó delante de nosotros. Y cuando vamos a enseñar en la iglesia, nosotros lo vamos a hacer con esmero. El que exhorta, hacerlo con dedicación. Exhortación también es basada en la palabra profética.
el que reparte, ofrendar con liberalidad. Es una palabra que tiene que ocupar nuestro corazón. El sentimiento de Dios es de darse. Jesús, Él se dio. Él dio su vida por nosotros. Entonces en la iglesia nosotros también tenemos que tener este sentimiento de darnos con liberalidad, espontaneidad, con generosidad. Para ofrendar no vamos a quedar, vamos a colocar nuestro corazón, porque quien nos da las cosas es Dios. Nuestra fuente de suplir es Él. Él es el que está supliéndonos. ¿Y Él nos suple para qué? Para ofrendar lo que es su voluntad, para que su voluntad sea realizada con impacto cada vez mayor. Entonces, el que lidera es ejercer lideranza en el pueblo de Dios. Necesitamos hacer esto con diligencia. Tenemos que tener cuidado, los líderes, porque nosotros necesitamos ser modelos con las personas que estamos liderando. Porque decimos hacer algo y nosotros no hacemos, ellas van a recibir nuestra palabra con una cierta recelo, resistencia. Entonces, los líderes, la lideranza es muy importante. El que hace misericordia con alegría. Entonces, la misericordia aquí necesitamos ejercer, mirar a las personas, condolernos con ellas y ejercer misericordia. Es muy común ser misericordioso con uno mismo, pero justo para con los otros. Necesitamos ejercer misericordia en la vida del cuerpo y más que misericordia, compasión de las personas. Lo que el Señor tuvo del pueblo cuando Él estuvo en la tierra, Él miró al pueblo y dijo que estaba como oveja sin pastor y Él se compadeció de las personas. O sea, tiene que tener compasión de las personas. El brazo de la compasión es más grande que el brazo de la misericordia. Cuando usted tiene compasión, usted va más lejos que cuando usted tiene misericordia. Entonces, esta es la vida del cuerpo que nosotros necesitamos en la iglesia. Yo creo que nosotros conseguimos cubrir, si yo no conseguí cubrir todo el alimento diario, me gustaría que ustedes después leyese con calma esta semana, y nuestro deseo es que la vida de la iglesia sea como el cuerpo de Cristo, un organismo vivo, pero también un organismo con planes que tiene organización, que nosotros hagamos las cosas conducidas por la vida de Dios. Que el Señor los bendiga.